David, el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos entrenaban con espadas y lanzas, él cuidaba ovejas bajo el sol ardiente de Belén. A simple vista, parecía el más débil, el menos importante, pero ahí en silencio se estaba forjando un guerrero. Lo que nadie sabía era que mientras todos lo veían solo como un pastor, Dios ya lo estaba entrenando para derrotar gigantes y gobernar reinos. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí con una misión secreta: encontrar al próximo rey de Israel. Todos los hermanos de David se formaron uno tras otro, altos, fuertes, con aspecto de guerreros. Samuel miraba, pero Dios le decía: no mires su apariencia, porque yo veo el corazón. Y cuando ya no quedaba nadie más, Isaí, casi con vergüenza, mencionó: sí, queda el menor, está cuidando las ovejas. Ese día el muchacho olvidado fue elegido por Dios para ser rey. Pero lo increíble es que aún tendría que esperar años, enfrentar gigantes y sobrevivir persecuciones antes de sentarse en el trono. El destino de David cambió para siempre en el valle de Elá. Allí, un gigante de casi 3 metros de altura, armado con lanza y armadura de bronce, desafiaba a todo Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie, excepto un pastor con una honda y 5 piedras en el bolsillo. Ese día un pastor derrotó al guerrero más temido de los filisteos. Pero su victoria también encendió los celos del rey Saúl, y desde entonces la vida de David se convertiría en una persecución implacable. Después de la victoria contra Goliat, David se convirtió en el héroe del pueblo. Todos cantaban: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Pero esas palabras fueron como veneno para el corazón del rey Saúl. Los aplausos que antes eran suyos, ahora pertenecían a un joven pastor. Desde ese día la corona vio en David no a un aliado, sino a una amenaza, y lo persiguió sin descanso. David tuvo en sus manos la oportunidad de matar a Saúl más de una vez, pero nunca lo hizo. Eligió la lealtad antes que la venganza. Y sin saberlo, esa decisión marcaría el camino para convertirse en rey. Tras la muerte de Saúl y de Jonatán, su mejor amigo, el pueblo clamó por un nuevo líder, y aquel muchacho que había pastoreado ovejas en silencio, ahora era proclamado rey. Primero de Judá, y luego de todo Israel, David conquistó Jerusalén, la convirtió en su capital, y llevó el arca de la alianza hasta allí. Bajo su gobierno, Israel alcanzó una gloria jamás vista. El pastor se había convertido en monarca. Pero incluso los grandes reyes tienen sombras, y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su reinado, sino también su alma. David llevó a Israel a su máximo esplendor. Pero incluso los grandes reyes tropiezan. Una noche, desde lo alto de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías. La deseó, la tomó, y para ocultar su error mandó a Urías al frente de batalla, donde murió. El rey que había derrotado gigantes, ahora había caído frente a la tentación. David no fue recordado por ser perfecto, sino porque supo reconocer sus errores y levantarse. Por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. La vida de David nos enseña algo poderoso. No importa cuán pequeño sea tu comienzo, ni cuántas veces caigas, lo que define tu historia es la fe, la valentía y la capacidad de levantarte. David fue pastor, guerrero fugitivo, rey, pecador y redimido. Un hombre con luces y sombras, que aún así fue recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, porque los verdaderos héroes no son los que nunca caen, sino los que nunca dejan de levantarse. Y ahora dime, ¿qué gigante estás enfrentando tú? Porque si David pudo pasar de pastor olvidado a rey de Israel, ¿qué te impide a ti cambiar tu historia? David no solo enfrentó enemigos en el campo de batalla, también en su propia casa. Su hijo Absalón, carismático y amado por el pueblo, se levantó contra él. Padre contra hijo. El trono de Israel en juego. David huyó de Jerusalén descalzo, llorando por las montañas. El rey poderoso ahora era un fugitivo otra vez. Y aunque recuperó el trono, David lloró a su hijo con palabras que todavía estremecen. Absalón, hijo mío, hijo mío. Con los años, el guerrero se volvió anciano. Ya no podía pelear batallas ni gobernar con la misma fuerza. Su reinado se acercaba al final, pero su legado apenas comenzaba. David entregó el reino a Salomón, el hijo que levantaría el templo más glorioso de Israel. Dios le prometió a David algo más grande que un trono terrenal, un reino eterno que no tendría fin. Por eso, siglos después, los profetas hablarían del Mesías como el hijo de David. Su historia no terminó en Jerusalén.
sino que se convirtió en esperanza para generaciones enteras. El pastor que se convirtió en rey se transformó también en la raíz de una promesa eterna, y su nombre sigue vivo hasta hoy. Tras la muerte de David, su hijo Salomón heredó el trono. Con sabiduría sin igual, levantó el majestuoso templo en Jerusalén, cumpliendo el sueño de su padre. Israel vivió tiempos de paz, riqueza y esplendor como nunca antes. Con la muerte de Salomón, el reino de David se quebró en dos: Israel al norte y Judá al sur. La dinastía de David quedó en Jerusalén, resistiendo entre guerras, traiciones y reyes que olvidaron a Dios. Parecía que la promesa hecha a David se había roto, pero los profetas anunciaban algo diferente. Los profetas decían que de la casa de David surgiría un rey eterno, un Mesías que traería justicia y paz para siempre. La esperanza no estaba en un trono de oro, sino en una promesa que trascendería generaciones. Así la historia de David no terminó en Jerusalén. Su legado se convirtió en la raíz de una esperanza que cambió el mundo para siempre. De pastor olvidado a rey eterno en la memoria de la humanidad.